grandesmaestros.unam. Vamos a continuar en la segunda parte del último de los módulos y se refiere también al marco verbal, o sea, al mito, pero el mito visto desde el punto de vista narrativo. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar lo que dijimos de qué era el mito como expresión de la cosmovisión. Si la cosmovisión, evidentemente, abarca todos los campos de acción social que tienen los grupos humanos, tendríamos que ver que la expresión de la cosmovisión se da absolutamente en todas partes. Pero evidentemente hay partes privilegiadas, hay medios de comunicación privilegiados y entre ellos está la medicina sumamente regida por los principios básicos, en el caso particular, con una idea que no se puede explicar ahora, pero que estriba principalmente en el equilibrio a partir de dos principios, el principio de lo frío, el principio de lo caliente. Entonces tendríamos el mito como precisamente una de las vías privilegiadas, contrastando con un valor muy, muy grande también el rito. El mito y el rito, sin llegar a confundirse, marchan en forma paralela. Tendríamos después, también muy, muy importante, la cocina, que es un medio de expresión a través también de los principios fundamentales de la cosmovisión en las combinaciones, etc. Y esto nos lleva a la idea, otra vez, de que la acción cotidiana es la que va formando la cosmovisión, de que la experiencia cotidiana, la historia, los cambios de la historia producen la cosmovisión. El mito como forma de expresión de la cosmovisión siempre está marcando con su estructura, con sus elementos más profundos, y esto quiero recalcarlo porque no es un modelo ético, simplemente sería en todo caso un modelo lógico que se adquiere inconscientemente, modela la acción cotidiana, o sea, un retorno, y esta acción cotidiana está justificando nuevamente la lógica del mito. O sea, es como en el mar la ola y la resaca. Se están alimentando y no nada más alimentando, sino potenciando. Entonces, entre las muchas formas de expresión, incluso en las que intervienen los mismos elementos, a veces los mismos personajes, los dioses, o sea, no se trata de que la narrativa dependa de los personajes que intervienen, para nada. Entonces, los mismos personajes, a veces incluso las mismas aventuras, pero todo depende de qué es lo que pretendemos y cómo lo expresamos. No es lo mismo un chiste que una paremia, que la adivinanza, que la fábula, el mito, la leyenda. Cada uno tiene sus normas. Por ejemplo, veamos el chiste. ¿Qué es el chiste? Propiamente es un juego lúdico, muy lúdico. Se presenta una incógnita, porque un chiste no puede contarse dos veces, no tiene sentido. Tiene que haber un juego de ingenio, en el que se va tensando la cuerda del que está oyendo, del receptor, hasta el momento en que es oportuno
soltarla antes de que el otro llegue al resultado. Y esta vuelta inmediata nuevamente al momento en que la atención deja de ser tan tensa, provoca una reacción que se desenvuelve en la risa. Ya tendríamos que seguir averiguando qué es la risa. Dicen que el hombre es el único animal que se ríe, no lo sé, pero dicen que es un resultado de mostrar los dientes, pues el que se ríe se los muestra a sí mismo por haber sido burlado, y entonces él se enoja consigo mismo y se manifiesta como risa. Ya eso ya sería otra cosa. La adivinanza es algo muy semejante, pero en la adivinanza se da una oportunidad mayor para que el otro triunfe. Se equilibran las fuerzas, pero también es provocar esta tensión para soltar todo en el último momento, en la solución. Cada uno tiene una forma, una función, y esto está obviamente condicionado con nuestras intenciones de comunicar. En el caso del mito, repito, porque esto ya lo habíamos visto, hay dos partes que son ambas necesarias. Por una parte, algo que pudiéramos llamar lo racional, lo lógico, y por otra parte, lo estético. Ninguna de las dos valdría plenamente sin la otra. ¿Por qué? Porque se trata de comunicar una verdad profunda, pero al mismo tiempo tiene que hacerse de tal manera, a través de lo estético, que incluso pueda destruir toda resistencia de aceptación, porque está expresado de una manera que provoca la aceptación de la metáfora. Entonces, esto hace que los dos aspectos del mito tengan que estudiarse en forma separada. En forma separada, pero como decía Jacobson, podemos nosotros hacer pedazos, una frase, estudiarla desde muy distintos puntos, desde el punto de vista morfémico, desde el punto de vista fenoménico, etc. Pero al final de cuentas, esto es lo importante, tenemos que pensar que esto es un ejercicio artificial, un ejercicio de la ciencia, porque la realidad se da siempre de manera extraordinariamente compleja. Nosotros desmenuzamos, manejamos por separado y luego volvemos a unir. Pero esto no debe darnos la ilusión de que en la realidad lo jurídico se da absolutamente puro, ni lo estético, ni lo dramático, no. Todo va tan enlazado que no pudiéramos comprenderlo científicamente si lo estudiamos tal como es. Y esto tendríamos que verlo en el sentido de la razón y la emoción, como nos dice Eco, por ejemplo, acerca de la interiorización que hace el receptor en la obra. Tiene que captar lo estético y lo racional para envolverse en ello y, en cierto modo, disolverse. Esto ayuda mucho cuando son cosas conocidas, lo que veíamos en la clase pasada de Caperucita. Sabemos el cuento de Caperucita, pero siempre nos llama la atención. Sabemos lo que va a pasar. Encontramos algunas variaciones que son interesantes en quien lo cuenta o en los dibujos que se le acompañan. Pero el cuento es el mismo. Y es lo que dice Eco. A veces estamos inmersos en un juego de repeticiones, de meras combinaciones, con poca posibilidad de desarrollo. Vean, si no, en muchos casos, las películas
de las películas policíacas, las persecuciones, siempre es lo mismo, pero nos emociona. Ya estamos capacitados para hundirnos en ese momento. Tal vez en cierto momento hasta para sentir un poco la velocidad de los vehículos. Entonces, nosotros no somos meros receptores, el chiste es que seamos también participantes. Participantes cada vez que estamos frente a una pintura, viendo una película, leyendo una novela, que olvidemos todo nuestro entorno y nos hundamos precisamente en aquella realidad, aunque ya no sea conocida, como lo afirma Umberto Eco. Si nosotros tomamos los mitos y queremos verlos desde el punto de vista de expresión, llegamos a formular una especie de canon. No se cumple siempre en todos sus puntos, pero son los momentos más recurridos. En primer lugar, tenemos que preparar al oyente, tenemos que ingresar. También vimos esto en la clase pasada. Hay incluso fórmulas. Esto que te voy a contar es lo que contaron nuestros primeros padres y tú tienes que tomarlo por verdad. Es una de las formas, que es muy, muy usada, por cierto, en Mesoamérica, en algunos pueblos. Después de que ya el oyente está preparado dentro de este género que usa determinadas palabras, determinada entonación, determinados silencios, lo que vimos también antes. Ya cuando el receptor sabe lo que va a pasar, lo que le van a contar, entonces se hace referencia primero a un estado de carencia. Antes, en este mundo, no había aguardiente. Antes, en este mundo, no había tabaco. No había fuego, no había pulque, no había lo que sea. Ya estamos viendo que gracias a que algo sucedió, pudo haber existido para nosotros, para nuestro bien o para nuestro mal, algo sobre el mundo. Porque los únicos que tenían tabaco, los únicos que tenían fiesta, eran los demonios, dice. Claro, en la cultura mesoamericana no hay demonios. Estoy hablando ya de la tradición mesoamericana en nuestros días. Entiéndase, cuando digo demonios, a veces los seres del agua que están debajo de la tierra. Entonces, ya que se le dice que no había, se empieza la historia. Entonces, un personaje fue encomendado por todos los demás para ir a traer aquello que aquí faltaba. Y se va. Y entonces se va corriendo ya la aventura, es la parte más rica, es la parte donde está lo más emocionante de todo, hasta que todas las cosas llegan precisamente al momento preciso. Llegan al momento en que deben llegar. Entonces, en ese momento en que va a salir el sol, viene lo que se puede llamar, usando un verbo latino, el verbo fio, fiat. ¿Qué quiere decir fiat? Hágase, el momento en que sucede la creación. Y ya con esto vemos que el mito llega precisamente primero a su culminación, cuando ya está todo en el punto preciso, y luego a lo que va a establecer, a su finalidad. Se finca algo, viene la ecuación. Después de esto, se menciona, no hay que decir nada más,
trajo el fuego sobre la tierra, sino debe decirse, y desde entonces hay fuego sobre la tierra. Se refuerza esta acción. Y después de esto, todavía hay que reforzar todo el mensaje, muchas veces, hablando de lo que deja el milagro. Precisamente ayer en la tarde, un colega, Alessandro Lupo, me empezó a narrar un mito que me interesó mucho. No lo voy a decir todo por completo, pero era un mito que yo lo conocía cuando la diosa del mar, entre los Waves, Mihmor, se mete al mar y entonces con sus grandes faldas va creando las olas. Dice él, no es el único final, hay otro final que acabo de oír, él viene precisamente de Oaxaca, acabo de oír otro final muy distinto, se va a tal lugar y en ese lugar queda transformada en piedra. O sea, ahí está la diosa y esta se puede ver todavía como huella. Si ustedes vieran cuántos mitos hay aquí y muchos más en América andina, en América, en el mundo andino, de estos mitos que terminan en piedra, ustedes podrán ver alrededor cómo imaginar cómo vive un hombre que cree en los mitos y que está rodeado totalmente por aquellas montañas y cada una tiene su historia y él se centra en el mundo de la maravilla. Esto no lo podemos captar nosotros, pero podemos imaginar cómo se siente el creyente rodeado totalmente de aquellos que son para nosotros meros accidentes geográficos. Seguimos con los personajes. Yo les dije que podían cambiar. Y tenemos uno, por ejemplo, aquí lo pongo como ejemplo, el abuelo caníbal, el viejo flojo, el venado, el personaje que carga un saco, el personaje que carga un cuero de venado, etc. Ya cuando nosotros oímos eso, sabemos quién es este personaje. El caníbal, el padre de la tierra, el casado con la abuela caníbal, aquella que se fue al bosque mientras los nietos adoptivos la observaban y vieron que ella le llevaba supuestamente de comer al venado y lo que hacía era tener relación con el venado en el bosque. Entonces, como los gemelos después llegan, matan al venado, le quitan la piel, la llenan a veces de abejas, paren el animal disecado y este animal disecado explota y va a picar a la pobre anciana. Bueno, son historias que varían mucho, pero muy, muy interesantes, que ya tienen estos personajes que están propiamente identificados. Cuando yo oigo que me hablan de la policía, ya sé, son estos mismos seres que viven en el inframundo. Del presidente municipal, ya sé, se trata del señor de la lluvia que está también en el inframundo. Del pájaro azul, ya sé, el dios del cielo, el padre del sol. Entonces son claves. El mito está lleno de claves, a veces de sobrenombres, de epítetos, que le van diciendo al que vive inmerso en aquella cultura, le va dando un mensaje que para que nosotros lo entendemos, batallamos mucho,
pero que él dispone de todo el bagaje para poderlo ir entendiendo. Les había yo hablado de este personaje, Japan. Les había dicho que su nombre era muy oscuro y les había dicho que aunque no tiene importancia en el mito revela el nombre de su esposa y su esposa se llama Tlahuitzin. O sea, uno es Japan, el varón, que es el oscuro, y ella es la luminosidad. ¿Cuál es el resultado? Así como él queda convertido en alacrán oscuro, la mujer queda transformada en alacrán güero. Más peligroso, por cierto. Sí, no lo digo por el tamaño de las pinzas, es donde se ve. Si las pinzas son muy chiquitas, el veneno es muy potente. Mientras más grandes son las pinzas, el veneno es más leve, no por otra cosa. Entonces, si vamos a los episodios, también encontramos que se repiten. Y se repiten desde tiempos muy, muy antiguos. Por ejemplo, aquí vemos un bello dibujo de Diego Rivera, donde retrata a Hunahpu e Xbalanque en el momento en que su madre, la hija del rey del inframundo, los pare. Entonces, estos, como no se conocía quién era el padre, que era aquel calabazo mágico que había escupido a la mujer en la palma de la mano, entonces los consideran hijos adulterinos. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, tranquilamente se les va a tirar a un hormiguero. Ahí tenemos a los niños en el hormiguero. Las hormigas salen y les dan de comer. Entonces agarran a los niños y los tiran en un lugar lleno de abrojos. ¿Qué es lo que pasa? Los abrojos les dan su leche. Posiblemente esto hiciera referencia al maguey, tal como aparece ahora en nuestros días en el mito del teposteco. La misma historia. La doncella está lavando en el río y de repente el dios baja, la preña, ella tiene a su hijo y el hijo es rechazado por los abuelos porque es ilegítimo. ¿Quién fue el padre? Se tira al niño en el hormiguero, se tira al niño en el maguey y entonces el maguey lo alimenta. Tenemos este mismo mito desde Fray Diego Durán. Y aquí incluso nos provoca un problema grande, sobre todo a los que no hemos recurrido por alguna circunstancia al manuscrito, porque no sabemos si Durán escribió Cardo o Cardón. La diferencia es muy leve. En aquel tiempo la N final era simplemente un rasgo pequeñito, o cuando menos así podía hacerse, un rasgo pequeñito arriba de la O. Y en las ediciones aparece la palabra cardo. Pero hay que recordar que Cardón, en la época de la conquista, bueno, un poco en los primeros años de la colonia, significaba maguey. Entonces lo alimenta el maguey con su aguamiel, como dice precisamente el mito del Tepostecatl, o lo alimenta el cardo con su leche, como dice Durán, o como creemos que dice Durán. Ustedes dirán, bueno, pues es Cardón, se equivocaron al transcribir. Momento, pero también aquí se abre la incógnita porque en la Edad Media hay toda una leyenda que dice que cuando la Virgen María iba huyendo de los soldados de Herodes, se esconde detrás de un cardo. Un cardo
que recibe unas gotas de la leche de la Virgen con las que amamantaba el niño. Desde entonces ese cardo tiene leche y pese a que sus sustancias muy tóxicas, había la creencia de que si esas gotitas de leche se les daba a las madres que estaban lactando, su leche sería mejor. Como ven, coinciden a veces las cosas de tal manera que en vez de aclararse nos llenan de incógnitas. Pero es lo bonito de la investigación. Bueno, les dije cómo era el mito, cómo se ordenaba. Pero hay que tomar en cuenta que esto es simplemente un modelo y en la realidad vamos viendo muchas excepciones. Y estas excepciones pueden tener algunas veces agregados que son como parches del mito, pero en realidad como hijos que le nacen al mito. Son mitos pequeños. Los he dividido un poco arbitrariamente en mitos subordinados, relatos derivados y relatos accesorios, según la congruencia de su lugar, de su posición. Si el mito accesorio se refiere a un personaje o a varios personajes del mito general, y si tiene su argumento que ver con el mito grande, vamos a considerarlo que es el más importante, el subordinado. Vamos a suponer aquella hija de caníbales que les he hablado. Queda precisamente embarazada en muchos de los mitos. Viene el intento del parto y no se da el parto. Y ella tiene que dar nacimiento a 2 gemelos. Entonces llega compadecido el zopilote, le rompe el vientre con el pico y ante aquella cesárea la mujer muere, pero nacen los 2 gemelos. Pero pegote. Desde ese momento, los zopilotes quedan con esta cera exagerada, esta carnosidad exagerada, que les permite penetrar la cabeza en los cadáveres. ¿Por qué? Es una parte del intestino de la Virgen. Siguiente, un mito derivado. En este caso, sí, está de acuerdo con el argumento, pero no nos proporciona ningún elemento valioso para el mito. El mito del arca, que ya es una combinación del mito cristiano con el mito mesoamericano. Al final, quien se salva en el arca quiere saber precisamente si ya encallaron bien, si ya pueden bajarse del arca, manda a algunos animales, se menciona la zorra, la paloma, el cuervo, y no voy a entrar en detalles, pero tanto la zorra como la paloma meten las patas en un lodo que está ensangrentado. Ya les quedaron rojas. Y luego viene el totalmente accesorio. Este no tiene que ver nada. Se aprovecha el mito, como quien dice en el dicho común, ve caballo ensillado y se le antoja viaje. ¿Por qué? Porque hay la oportunidad, meto esto como una cuña. Y es el caso también del mito del diluvio, en el que nos cuentan que de pronto el arca sube tanto en el agua o pierde tanta flotabilidad que se empieza a hundir en las aguas. Y entonces uno de los pasajeros va sentado
él aborda. ¿Quién es este pasajero? Uno de los monos zaraguatos, de los aulladores. Y ese mono zaraguato, en el momento en que suben las aguas en relación al nivel del arca, pues ve que se le mojan los testículos. ¿Cuál es el resultado? Se le lavan. Eso explica por qué, como eran dos monos zaraguatos, unos de ellos son los que tienen el escroto negro y otros tienen el escroto blanco. Son dos razas diferentes dentro de la misma especie. Y así cuentan, ¿eso qué tiene que ver con el arca, con el diluvio? Nada, pero se aprovechó. Siguiente. Otro mito, que en este caso se salta el efecto a otros seres que no están ni siquiera participando en el mito. De repente el ser que va a ser la luna, la niña, tiene un momento de debilidad porque quiere agua. El niño le prohíbe, el que va a ser sol, le prohíbe que beba el agua, pero cuando él va y vuelve con otro personaje, encuentra que la niña ya ha bebido y que tiene alrededor, tiene la cara mojada y alrededor un halo, como este halo que se vio hace unos días con el sol. Entonces, tiene una gotita de agua arriba, en el labio superior. Desde entonces se dice, no sé por qué es la relación, desde entonces los seres humanos tienen el filtrum, que es este hoyito que nos caracteriza. ¿Esto está totalmente desligado de la luna? No. En el fondo tiene su lógica. La luna está relacionada con el conejo. El conejo está relacionado con el labio, obviamente, es un lepórido, con el labio leporino. Entonces, aquí esta huella de la gota de agua viene a explicar que la luna nos hereda esa posibilidad de tener simplemente marcada la hendidura o totalmente en caso de que sea labio leporino. Seguimos viendo entonces de todos estos asuntos del mito, cuáles son los que nos conciernen. Y vemos que son distintos niveles, tomando en cuenta de lo más concreto a lo más abstracto. Tenemos que en el mito hay asuntos que son hazañosos, las aventuras, lo que divierte, lo más ligero, lo que más atrae. Entonces, aquí señalamos algunos aspectos que tendremos que analizar desde ese punto de vista. Pero luego tenemos la parte nodal. Le llamo nodal porque es donde hace nudo, como en las redes, las distintas cuerdas. Es el sentido cósmico de los mitos. Pero podemos abstraer más y entonces llegar hasta lo nomológico, o sea, aquello que se refiere a las leyes cósmicas. Si abstraemos nosotros los asuntos profundos del mito, todavía podemos alcanzar una abstracción más y llegar a la ley que los gobierna. Voy a poner un caso. Este caso lo descubre Gosen. Nos dice, para que haya una transformación profunda,
necesita crearse una inversión de valores. Perfecto. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Gossen? Gossen habla de los chamulas, de los hostiles. Entonces, dice, la madre cría al niño, tiene autoridad sobre él. El niño crece, va al campo. La madre tiene que proporcionarle el alimento para que vaya a trabajar al campo. Hay una inversión. La madre es la tierra, el hijo es el sol. Vamos a ver esto en otros mitos. Conocemos el de Huitzilopochtli. Nace el hijo, o va a nacer el hijo, porque el mito empieza mucho antes de que el hijo nazca, de que el sol nazca, y ya la luna es la hermana poderosa, es la que comanda a todos sus hermanos las estrellas. Y el niño no es más que él, que todavía no nace, más una estrella traidora, un hermano que le está diciendo cómo viene el ejército contrario. Pero en el momento de nacer, débil, usa el arma que le da su Padre del Cielo y con esa arma derrota a su hermana y a los hermanos con su valor. Cambian totalmente los valores. De ser el más desprotegido, se convierte en el triunfador y adquiere predominio el sol sobre la luna. Se desaparece el mundo oscuro y aparece con el sol el mundo luminoso. Vamos a ver otro mito. El mito de Teotihuacán, donde son dos varones, pero uno es rico, poderoso, afamado, y el otro es simple relleno. Lo convocan para que compita con el que vale, pero únicamente porque tiene que competir con alguien. Un pobretón, enfermo. Viene el momento de la prueba. El que va a ganar por fuerza, retrocede por miedo. El pobretón se lanza al fuego. Al otro le da vergüenza y se lanza también al fuego. Pero el que lo hizo primero fue el que invierte con su valor. El pobre tiene más valor y entonces supera al rico. El primero queda convertido en sol, el segundo convertido en luna. Vamos a ver otro. Podemos estar señalando, el niño y la niña matan al monstruo que tiene un ojo de oro y otro de plata. La niña se queda con el ojo de oro, el niño se queda con el ojo de plata. La niña tiene un momento de flaqueza porque no aguanta la sed. El niño le dice, te proporciono agua, pero vamos cambiando los ojos. Entonces, hay esta ley que está muy por encima de los procesos cósmicos y que los está ordenando, los está rigiendo. Son las leyes divinas, precisamente, que tienen sus fórmulas como cualquier otro tipo de leyes. Vamos a ver la perduración de los mitos. Se nos habla, acabamos de ver, de la diosa, no la mencionamos, la diosa Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Viene el momento del parto y después ya el armado vence a sus hermanos. Pero si nos vamos ahora a los cuentos mijes actuales, que contienen muchos mitos, vemos este mito. Está la niña
está con su telar. Este telar, a este telar llega, a la parte superior, al enjulio, llega un pajarito. El pajarito defeca en la tela, la niña se enoja mucho. Entonces le da un manotón, mata al pobre pajarito. Lo toma, le da lástima, lo toma, se lo mete en el seno. Y de repente el pajarito empieza a revolotear, sale volando, pero ya la niña ya había quedado embarazada. ¿Qué nos recuerda esto? Lo mismo que pasa en el otro mito. Cuando la diosa está barriendo, cae un plumón, no es un pajarito, es un plumón, lo mete en el seno, el plumón desaparece y ella está embarazada. Por eso la luna y las estrellas querían matar precisamente a su hermano y de paso a su madre. Es lo que duran los mitos. Nosotros tenemos un mito, ya lo hemos visto aquí, del nacimiento de los hombres, porque Quetzalcóatl desciende al Mictlán, obtiene la ceniza y los huesos de los muertos, los extrae y todo ese polvo, los muele, todo ese polvo lo va a regar con la sangre de su propio pene. Se atraviesa la caña del pene con una punta de maguey y la sangre va a mezclarse con el elemento frío y muerto que sacó del Mictlán. ¿Qué tenemos? Mucho tiempo antes, este mito del posclásico, del momento de la conquista, se registra en la época colonial, en lengua náhuatl, pero ya en la época colonial. ¿Qué tenemos en el preclásico? Dijéramos de allá del 50 antes de Cristo al 300 después de Cristo, que es cuando se calcula que se hizo un templo allá en la selva guatemalteca, en el Petén, al norte de Tikal, en un lugar que se llama San Bartolo. Se descubren en el preclásico unas pirámides que tienen unas pinturas maravillosas y hablan de la creación de los hombres. Y hay 4 personajes, siempre hay uno que se divide en 4, recuerdan ustedes esto, que está retratado en esta parte superior y que aquí se reproduce en dibujo. ¿Qué están haciendo los personajes? Precisamente la misma acción de Quetzalcóatl. Se extrajeron el pene, lo traspasaron con una púa de maguey y están dando su sangre para la formación de la humanidad. ¿Cuántos siglos tiene el mito? Pensemos en la niña de los Mijes, la vemos hoy, pero no hay en el clásico, en la isla de Jaina, una figurita de esta tejedora que tiene en la parte superior, en el enjulio, un pajarito y azul. Es el mito como se contó alguna vez. Los lacandones de hoy, la doncella seducida por el pajarito es la hija de Quisín, el dios de la muerte, como en el caso del Popol Vuh. Y el que la seduce es un pajarito azul y lleva ropas azules. Es el cielo, es el Padre del cielo, Dios Padre. Igual que nosotros. En varios de los mitos oaxaqueños vamos a encontrar también el temazcal
como el lugar sagrado donde los hermanos Sol y Luna matan a la abuela. Todavía se cuenta eso. Bueno, en la antigüedad, el temazcal era uno de los bienes, el bien más preciado, de una diosa que se llama Tosi, precisamente nuestra abuela. Y se llama también Temazcaltesi, la abuela de los baños de vapor. ¿Quién es? La madre de la tierra. No son exactamente los mismos relatos, pero es el mismo fondo de aventura y evidentemente los mismos procesos cósmicos a los que se vienen refiriendo los relatos en siglos y siglos de existencia de la tradición mesoamericana. ¿Cuáles son las peculiaridades de las narraciones míticas? Ya lo vimos, son consideradas verdaderas, hacen referencia a un contexto común, a otro tiempo, símbolos, personajes, aventuras, tienen un alto rango de larga duración, son autónomas y paralelas, lo habíamos visto con el peine, abarcan una considerable extensión geográfica y son opacas. ¿Por qué son opacas? Precisamente porque tienen que esconder un poco el sentido profundo para cubrirlo de metáforas. La parte estética, la parte que permite al hombre absorber mejor aquellas verdades y no necesariamente conscientemente. No es necesario que sea consciente, es mejor que él reciba estas normas, estas abstracciones con lo concreto de las aventuras. Para que romper esa opacidad, si queremos conocer los sentidos de los mitos, tenemos que comparar mitos en muchas versiones. Mientras encontremos más versiones, no busquemos en la buena, no, eso no existe. Busquemos muchas. Y entonces empecemos a ver dentro de esa gran multitud de mitos correlacionados, cuáles son los elementos diferentes y ver qué tan diferentes son. Ver si acaso simbólicamente no nos están diciendo lo mismo con otras figuras. Y si nos están diciendo lo mismo con otras figuras, ya estamos encontrando los elementos profundos. El estudio de otras vías expresivas, entre ellas la iconografía, claro. Si el mito creencia, también se expresa iconográficamente, la iconografía nos va a ayudar mucho. Con otros símbolos, otro tipo de símbolos, otros códigos. Pero también nos está contando lo mismo. La aplicación de paradigmas del cosmos. Si no sabemos cómo está constituido el cosmos, no entendemos los mensajes, etcétera. Y ese etcétera que pongo aquí es muy, muy amplio. Entonces, es lo que tratamos de hacer. Juntar muchas veces lo más insignificante, las insistencias que nos parecen más innecesarias. ¿Por qué? Porque a veces son claves. Se dejan ahí puestas simplemente como algo que no tiene ninguna trascendencia para comprender el mito. Y de repente vemos que sí. A un señor le dicen clavito. Ah, pues qué bien. Vamos a ver qué significa clavito
en la actualidad, en las comunidades agrícolas. Es precisamente la gema, la yema, el brote, lo que está surgiendo de nuevo. Pues ya entendemos por qué le dicen clavito. Es el que va a provocar la germinación del maíz. Estamos hablando del mito de Hongchuk, que es precisamente el espíritu del maíz. Pero no nos hablan de maíz, nos hablan de un niño que nació de una señora, que la madre lo tiró en un pozo, que una tortuga lo sacó, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si conjugamos todas esas pistas, llegamos a ver que se trata precisamente del espíritu del maíz. Y entonces se nos presenta un problema al que nunca le he hincado el diente, pero de todos modos lo anuncio. Algún día que se lleguen a estudiar los mitos comparativamente, pero así con un equipo de gente, computadoras y todo esto, ¿cuál va a ser la unidad de estudio? ¿El mito? ¿Y a qué le vamos a llamar mito? ¿Dos versiones distintas? ¿Hasta qué punto son distintas o hasta qué punto son dos mitos diferentes? Si las incuaciones son diferentes, ¿es el mismo mito o no es el mismo mito? Sí se cuenta con las mismas aventuras. Sucede. Yo creo que un cuadro así puede presentar cuando menos los problemas para que medite quién vaya a hacer esto. Yo no, pero espero que aquí entre el público haya alguien que se interese en los mitos y que maneje computadoras, ojalá. Eso hace falta, mucha falta. Lástima que estemos tan limitados en número de investigadores. Hay investigaciones muy, muy importantes que no se abordan por falta de personal. No crean que esto de los mitos es superfluo, vuelvo a lo mismo. Los mitos nos están diciendo cómo pensamos. Los que creemos y los que no creemos en los mitos. Nos están enseñando los mecanismos por los que el hombre hace cultura. Y aquí hay mucho que orienta. Ojalá cambien las cosas y pronto tengamos más recurso humano y tecnológico, evidentemente, para la investigación de estas materias. Vamos a otros casos para que vean ustedes las diferencias de aventuras, para explicar lo mismo. Tenemos en aquello que les conté yo de la expulsión de los dioses de Tamuanchan por andar cortando las ramas de los árboles. Hubo una consecuencia que no se explica bien. Los dioses, al menos algunos, quedaron ciegos, o cuando menos con la vista muy disminuida. ¿Qué nos indica esta ceguera? Es evidente, el hombre no puede ver como ven los dioses. Está muy limitado en su percepción. Y entonces se entra en una contradicción lógica. Bueno, si los dioses crearon a los hombres a su imagen y semejanza, ¿por qué no tienen
los mismos poderes de percepción. ¿Por qué los hombres no pueden ver la materia divina? ¿Por qué no pueden ver a los muertos? ¿Por qué no pueden ver a los dioses? ¿Por qué no pueden ver lo distante, lo pasado o lo futuro? Entonces, hay mitos que nos explican esto. Vamos al Popol Vuh. Nuestros primeros padres acabaron de conocerlo todo y examinaron los 4 rincones, los 4 puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. O sea, ahí estaban creados los hombres y estaban viendo todo el mundo que se les había dado. Pero el creador y el formador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras. Todos lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente los progenitores. ¿Qué haremos con ellos? Que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol, o sea, si no se reproducen una vez que empiece a moverse el mundo, ¿qué nos va a pasar a los dioses? No va a haber quien los alimente. Más vale que sean hombres limitados. Y si no se propagan, así dijeron, refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo. Entonces el corazón del cielo les echó vaho sobre los ojos, los cuales empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los 4 hombres, origen y principio de la raza quiché. Los velaron con el aliento. Vamos a los actuales lacandones. Nos dicen también que los dioses hicieron a los hombres y entonces se metieron Nuestra Señora y nuestro Señor, se metieron al bosque a cohabitar. Y estaban precisamente copulando cuando el hombre se asoma y los ve. Se molestan mucho. Entonces, ¿qué hacen? Van, le sacan los ojos, los tateman en el comal, se los vuelven a poner y ya quedan con los ojos limitados en cuanto a la percepción. Es lo mismo, contado en forma menos elegante que en el Popol Vuh, pero la idea es exactamente la misma. ¿Qué tenemos entre los tzotziles? Bueno, una cosa cierta de las primeras personas que habían sido de barro es que tenían ojos como de perro. Veían muy bien para caminar de noche, veían como si fuera de día. Cuando nuestro Padre, el Sol del cielo, vio que sus hijos tenían ojos como los de los perros, no estuvo conforme. Vio que no era correcto que fueran capaces de ver el dinero del dueño de la tierra en las montañas. Recuerden ustedes que habíamos hablado del dueño, que es el Dios que guarda la montaña, que es una bodega donde están todas las riquezas. Pues no es bueno que los hombres vean eso porque van a querer sacar las riquezas. Mejor les cubro los ojos, si no, no está bien.
dijo nuestro Santo Padre, Sol del cielo. Bueno, ahora la gente tenía los ojos cubiertos con una telita. Bueno, cuando la telita les cubrió los ojos, ya no pudieron ver el camino en la noche, pero hace mucho podían verlo muy bien. Vamos a otro. Los pudiera tener aquí toda la tarde oyendo variaciones. Cuando el universo fue creado, esto es de los huastecos, cuando el universo fue creado, los hombres podían ver cosas que nosotros ya no vemos. ¿Saben ustedes por qué los hombres nacen ahora con los ojos cosidos? Yo se los contaré. Nuestros antepasados recibieron una vista muy aguda para poder contemplar la hermosura del lugar donde les había tocado vivir. Aquellos hombres podían ver más allá de la oscuridad, más allá de las nubes. Cuando había tempestades, veían lo que ocurría en las nubes, por eso sabían cómo se producen los rayos y truenos. Decían que esto ocurría cuando Mamlab, el señor que hace llover, estaba contento. O sea, imagínense a los 4 Mamlab en las orillas y uno central, que es el jefe, 4 más 1. Entonces, todo se produce en el cielo como una guerra y se están tirando rayos y están combatiendo y se produce la lluvia. Y el principal Mamlab pues está feliz. Entonces, Mamlab vestía una túnica blanca, salía a caminar sobre las nubes llevando su machete, su bastón y su hacha. Hubo en la tierra en aquel entonces un hombre a quienes le gustaban decir groserías y maldecir. En una ocasión se desató una tempestad y el hombre vio al gran Señor salir a pasear entre las nubes como siempre. Entre risas dijo: miren, miren, al Mamlab le van colgando los testículos debajo de la túnica, no lleva nada abajo, seguramente está contento, por eso los va enseñando. Cuando terminó de decir aquello, se desató una terrible tempestad, pero en vez de caer agua fría, cayó agua caliente. Al momento empezaron a dolerles los ojos a los hombres, cesó la lluvia y cesó el dolor que los hombres sentían en los ojos. Para entonces ya no podían ver lo que ocurría tras las nubes. Los que nacieron después de aquella lluvia heredaron la maldición. Por eso hasta ahora no podemos caminar en la oscuridad ni podemos ver nada entre las nubes cuando llueve. Por eso dicen que nosotros nacemos con los ojos cosidos. Ya no les sigo aquí, pero vean ustedes cómo se producen con distintas aventuras los mismos razonamientos para explicar por qué el hombre no tiene la misma capacidad de los dioses. Todo esto sufrió una transformación muy profunda con la evangelización. Imagínense ustedes 2 tradiciones que chocan y que no se entienden unas a otras, y que una es forzada a contar según los cánones que la otra les marca, y que tienen que hacer incluso equivalencias, y que en vez de hablar de Dios del cielo, tienen que hablar de Dios Padre, y en vez de hablar del sol, tienen que hablar de Cristo. En vez de hablar de la tierra, tienen que hablar de la Virgen María y hacer todos estos traslados, pero tomando también algunas aventuras de las que les enseñan. Es un trabajo terrible, un trabajo intelectual terrible, pero se va haciendo y lo hacen de muy buena fe. Ellos creen que están interpretando bien las cosas.
que a final de cuentas, ellos, con su conocimiento de lo que ahora se llama la costumbre o el costumbre, están entendiendo mejor el cristianismo de aquellos que se los están enseñando. Y esta idea se vive hasta ahora. Por eso no se pierde la enseñanza del costumbre. Pero entonces, entre los cambios, nos cambian los mitos totalmente. ¿Qué es lo que viene a decir el evangelizador? Los hombres del Nuevo Mundo se salvarán a partir de la evangelización. Antes, esta humanidad no era como la que vendrá. ¿Qué es lo que entienden los indígenas? Se está marcando el principio del mundo. Los hombres que eran antes, los protohombres, no son los hombres actuales. Entonces, ¿quién marca la diferencia? La salida del sol, o sea, Cristo. Y entonces entienden la vida de Cristo totalmente distinta. No inserta en una larga historia universal, sino al principio de la historia. Es Cristo precisamente el que marca el momento en que el mundo nace. Entonces la vida de Cristo se da en dos momentos. Un momento es precisamente cuando Él anda en el mundo haciendo milagros, cuando el mundo es proteico todavía. Y otro es en determinado momento en que ya empieza su grandeza a funcionar, haciendo funcionar el mundo. Adquiere el papel del sol. El momento puede cambiar. Muchas veces se dice que es en el momento preciso de la crucifixión. Ahí es cuando nace el sol. En otros momentos se señala, en otros mitos se señala antes. Pero de todos modos, Cristo es el parteaguas entre el mundo de antes, el protomundo, y el mundo real, el mundo de ahora. ¿Qué es lo que marca la cruz? El nacimiento de este mundo. ¿Qué es lo que les dicen los evangelizadores a los neófitos frente a aquellos que no aceptan la religión? Miren, aquellos quedaron como animales, se fueron a vivir al monte. ¿Qué entienden los indígenas ante esta afirmación? Verdaderamente, de los protoseres, de los padres madres, unos dieron origen a la humanidad y otros quedaron como orígenes de las plantas y los animales que están en el monte y que no tienen nuestra misma naturaleza. ¿Qué les dicen? Todos los hombres reciben, y esto lo dice el Popol Vuh, la posibilidad de alimentarse de los animales silvestres. Entonces, hay la posibilidad también de que los que quedan en el monte puedan ser devorados como animales. Son unos cuantos rasgos que señalo aquí, pero hay una transformación del mito. También cuando uno entiende las claves, ya empieza a hacer el acomodo del sentido del mito. Por ejemplo, Cristo antes de morir va y se crucifica él solo en cada uno de los 4 rumbos del cosmos. Esto puede decirse, es que no entendieron nada. Sí, están entendiéndolo de acuerdo con sus concepciones. Hay un mito precioso que nos dice cómo Adán y Eva salieron del paraíso, se perdió el libro que se les había dado, el libro de la sabiduría, porque se lo vendieron
al diablo y luego se embarcaron en un arca y anduvieron en el arca porque vino el diluvio y al final del diluvio sus hijos fueron 3, pero no se menciona Sem, Cam y Jafet, sino Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, qué falta de comprensión del indígena. No, si se lee el mito, es un mito precioso que está hablando de otra cosa, pero acomodando todo para que encaje a lo que ellos quieren decir, a lo que ellos quieren llegar. Entonces, esto hace también no que todo llegue a un feliz resultado, porque de repente los casos nos van llevando a que el mito queda totalmente deshilachado. Y esto sucede, hay un caso muy claro en la Chinantla, de la que nos cuentan muchos mitos referentes a 2 personajes, pero que nos los van contando. De repente entra un chango en la narración y entra un cura y bueno, se hace una mezcla que ya al final uno no entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí no es una mala interpretación, es una mala reconstrucción que simplemente se toma la aventura, se pierde el sentido del mito, cualquier sentido, se sigue contando porque se les hace divertido y se hace trizas el mito. ¿Cuál es el mito original? Un mito muy sencillo, bonito. Es simplemente se dice, el sol dice voy a salir. Eso quiere decir que va a ser una enorme fiesta. La más grande fiesta, todos los animales van a ir elegantísimos a la fiesta, porque va a empezar el sol con el mundo. Entonces, hay 2 señoras que se ponen a preparar. Una de ellas es muy hacendosa, tiende sus lisos, empieza a tejer y va entretejiendo colores y va haciendo un huipil todo adornado con flores blancas. Y es muy diligente y lo termina precisamente antes de la fiesta del sol y se lo pone. La otra es una floja. Entonces, entre que hace y no hace, se le llega el término y a la señora esta mexicana no termina a tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que no termina a tiempo, llega la fiesta, quita el telar y se lo pone como si fuera camisa. Sale el sol. Al salir el sol, una queda con una capa bellísima de flores blancas. La otra queda con todas las 9 bandas de la coraza del armadillo. Una será la tepezcuintla, la otra la armadilla. Figúrense ustedes que esto llega a recibir la influencia de la evangelización. Y entonces el chango queda, el mono queda, como representante de los animales del monte. La bendición queda como el momento de transformación del mundo. Y con este entendimiento y esta mezcla, se van haciendo más y más narraciones. Da un cuadro tremendamente complejo, que yo batallé para entender esto muchísimo, y creo que todavía no lo entiendo, pero en fin,
Los seres del mundo nacieron en el momento de la bendición. La leyenda de los que no aceptaron la bendición, el cristianismo, los que no quisieron persignarse cuando vino Cristo, se hicieron monos. ¿Esto de dónde viene? De que el hombre que produjo humo después del diluvio se transformó en mono. Resultado, los hombres que no aceptaron persignarse ni la campana, ni la luz, ni al cura, se convirtieron en monos, que son animales comestibles. Y luego se dice, los que se escondieron en cuevas cuando salió el sol, fueron convertidos en animales comestibles. El armadillo estaba tejiendo cuando llegó el mono. No terminó y huyó con el mono antes de la inminente salida del sol. Como no querían a Cristo, se hicieron animales comestibles. Y así hay un montón de cuentos. Todos nos dicen una cosa diferente, todos tienen elementos del mito y de la transformación del mito a partir de la evangelización, pero ya ninguno es mito. Ya son cuentos, simplemente cuentos. Y eso nos lleva, esa pérdida del mito, nos lleva a un fenómeno que se da muy frecuentemente en la literatura. El mito se hace cine, el mito se hace leyenda, el mito se hace novela, el mito se hace obra dramática, el mito se hace chiste, la leyenda se hace mito, la fábula se hace mito, etc. O sea, los géneros cambian con el mismo argumento. Y entonces nosotros tenemos que ver precisamente cuál lineamiento de género se está siguiendo y cuáles son las consecuencias de esa adopción, que a veces hace transformaciones tremendas. Piensen ustedes nada más aquellos mitos, si se quiere, muy didácticos, de un personaje tan maloso como era Pinocho de Collodi. ¿En qué pobre personaje queda transformado en las manos de Walt Disney? Se acaba. Un niño tonto, díganme, niño tonto, un títere tonto. ¿Qué tienen que ver aquellos bellísimos cuentos que nos están reflejando toda la moral de una época con el feliz bello el bello final de Pinocho? Bueno, pero sucede que muchas narraciones también van al mito. Y en este caso tenemos una fábula muy conocida, la tenemos con La Fontaine primero, no la repetirá después en verso, en español, Samaniego, que es la fábula de la cigarra y la hormiga. ¿Todos la recuerdan? Estaba la hormiga trabajando cuando la cigarra simplemente tocaba y se divertía, hasta que llega el invierno. Y entonces en el invierno, la que se divirtió y no trabajó, se queda absolutamente sin recursos, muere, mientras que la trabajadora puede subsistir y llegar hasta la primavera. Bueno, es una bella fábula con su fin, que su fin es tremendamente didáctico. Ponte a trabajar. Ese mito llega, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, a la Chinantla. Y no sabemos cuándo se transforma. Y entonces ya no fue esta escena que nos marca Doré, donde está la cigarra convertida en una pobre niña que pide alojamiento en invierno a la hormiga, que es una señora con sus hijos.
Ya no es eso. Aquí simplemente llega el invierno y entonces la cigarra va y le dice a la hormiga, dame de comer. Y la hormiga le dice, no, tú estuviste tocando, yo estuve trabajando. Y entonces la hormiga dice, esto no se queda así, voy a hablar con Dios. Y se va, le pone la queja. Esta hormiga no está obrando con solidaridad. Entonces Dios le dice, pues tienes razón. Toma tu flauta, le pone la flauta en la boca, se le hace un pico, una trompa aguda, se vete a alimentar con eso. Y entonces ella ya tranquilamente, sin trabajar, va, clava su flauta en las plantas y sorbe los líquidos alimenticios de las plantas. Que los dos son didácticos, pero uno dice, ¿trabajas o te mueres? Y el otro dice, sobre todas las cosas, la comunidad tiene que mantenerse bajo el principio de la solidaridad, no del individualismo. Dos maneras de percibir el mundo. Bueno, vamos a concluir aquí las sesiones. Empezamos con continuamos con media hora de preguntas, si fueran tan amables. Doctor, ¿cuál sería el cronista del siglo XVI de su preferencia? Por el cronista del siglo XVI de su preferencia. De mi preferencia. Sí. Bueno, vamos a empezar con el problema del nombre de cronista. Aunque se ha utilizado mucho para hablar de los historiadores de aquella época, en realidad cronistas son únicamente los que hacen relatos a partir de fechas. Es una forma de hacer historia, la crónica. Esto lo tenemos también en el mundo mesoamericano, las historias que son crónicas. Se ponen los años y se va diciendo qué sucede en cada año. Pero no es lo que nosotros, no lo podemos extender a gente tan importante como Landa, como Sagún, como Las Casas, como Durán, no, es otra cosa. Entonces, si les llamamos a todos simplemente historiadores, aun extendiendo también la palabra historia a Sagún, que Sagún realmente historia en el libro de la historia general de las cosas de Nueva España no la hizo según el viejo significado de la historia. Si les damos a todos el nombre de historiadores, yo le contestaría que a mi juicio el que yo prefiero es Sagún. ¿Por qué? Porque en Sagún se está viendo el sentido de un tipo narrativo indígena y la forma en que se traduce al español. Y tiene uno la opción de ir, no nada más de ir a los dos textos, sino de comparar. Es el libro que habla precisamente de todo, y no sé si les dije a ustedes por qué habla de todo. Sagún decía que para poder convertir a los indígenas era necesario entender perfectamente el náhuatl, pero que el náhuatl estaba degenerando y que era necesario estudiarlo a fondo a través de un gran libro que fuera un diccionario. Para hacer un diccionario tenía que hacerlo
como Fray Antonio Calepino, un modelo que existió y se hizo famoso en todo el mundo, políglota, pero Calepino partió de los clásicos, y aquí no había clásicos. Entonces tenía él que empezar por hacer los clásicos, o sea, hacer una especie de enciclopedia, y a partir de esa enciclopedia sacar todo el léxico para hacer su diccionario. No llegó al final, no pudo completar su obra. Nunca, no avanzó en el diccionario, pero nos dio todos estos libros, que al final fueron 12, que hablan prácticamente de todo según la concepción de aquella época. Entonces, el léxico, la amplitud temática en general, no la tiene ningún otro libro. Podemos decir que muy cerca de él está Durán, pero la historia de Durán es muy, muy oscura en el sentido de que no sabemos en qué se basó. Durán, Tesosomoc, Alvarado Tesosomoc, Acosta, son autores que se basan en un documento que le llamamos tranquilamente la Crónica X, porque nadie sabe dónde está, ni cómo fue, ni siquiera en qué idioma estuvo escrita. Durán sabía perfectamente el náhuatl. Es posible que haya estado en náhuatl. Pero por eso Durán tiene también un valor muy, muy grande entre los historiadores. Las casas, bueno, cada uno tiene su motolinía, cada uno tiene su valor, tanto los primeros como los que lo siguieron. Se acostumbra a devaluar mucho a Torquemada, porque Torquemada se basa mucho en los anteriores. Bueno, sí, claro, él no vio muchas cosas, pero nos cuenta cosas que son verdaderamente notables. Yo sí le contestaría sin lugar a duda Sahagún. Y si no es de mi preferencia, puedo decir, es al libro que me he dedicado todo el tiempo, a los 12 libros, desde que empecé yo a trabajar en esto, es el libro de cabecera. Familiar. Doctor, ¿nos podría dar algún texto escrito por usted que esté relacionado con estos temas? Sí. Es más, si ya se trata de autopropaganda, pues no le doy uno, le doy el doble, le doy 2. El libro en el que creo que puedo penetrar un poco en el mito se llama Los mitos del Tlacuache. Este animal del que hablo yo con tanta admiración. El otro libro sería uno que espero que salga muy pronto, porque es un libro que escribimos entre 2 autores, un autor peruano y yo, como autor mexicano. Y se refiere a mitos del mundo andino y del mundo mesoamericano. Pero me gustó, digamos, como lo acabo de escribir hace poco, lo escribí el año pasado, todavía me gusta. Entonces, creo que lo que más me gusta es que tratamos de que nos entendiera un público amplio, no el especialista en mitos. O sea, romper un poco este círculo vicioso de que escribimos para un radio pequeño. Es un libro escrito para el gran público. Y espero que salga pronto. ¿Perdón? ¿El nombre del libro? No me acuerdo. Pero, ¿qué? No, pero la editorial no se puede mencionar, es comercial.
Algo del mito y el tiempo. El mito lo escogió Luis Millones, no yo. Sí. Creo que ya salió ese libro. ¿Perdón? Creo que ya salió. No, Luis Millones y yo tenemos otros libros. Uno de Cosmovisión, otro se llama Dioses del Norte, Dioses del Sur. Luego tenemos otro que coordinamos entre los dos, pero son varios autores sobre animales fantásticos, publicados por la universidad. Y está casi por salir otro que coordinamos que se llama Cuernos y Colas del Diablo. O sea, cómo se interpreta el diablo, que es una figura totalmente extraña a las americanas, cómo lo interpreta el mundo indígena allá y acá en Mesoamérica. Sí. Doctor, Sí. usted fue el que hizo la paleografía de Sahagún, ¿no? De historia del libro de historia de las cosas de la Nueva España, ¿verdad? ¿O ayudó junto con la maestra? No, hice la paleografía de la parte en español. Sí. No se ha publicado nunca la otra parte, pero ahora hay un equipo dirigido por Miguel León Portilla que están haciendo la traducción, no nada más la paleografía, sino la traducción de los 12 libros. Mi pregunta es, en los libros de Sahagún hay uno que trata precisamente de los dichos, de las fábulas y todo, ¿no? Quería preguntarle si Sahagún comprendió la filosofía, porque incluso él en alguna parte dice, se desespera y dice, no entiendo, no alcanza a comprender bien la filosofía de los indígenas, de los prehispánicos. Quisiera saber si en esos dichos, en esas fábulas, porque son todavía las que utilizamos a la fecha, no me acuerdo, pero yo leí parte de eso. Sí. Bueno, fábulas propiamente no. Tiene mitos, pero no en un solo libro. Los tiene básicamente en dos. Y no dedicó un libro a mitos de ninguna manera. Dedicó a la religión, dedicó mucho a las fiestas, al calendario. Y sí, no hay. Y hay uno de paremiología. Tal vez sea el que se refiere. Ahí son dichos, adivinanzas, todo eso. Si eso ya está publicado, traducido al español. Sí, por Cíntora. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En esto de que los hombres no pueden ver más allá de lo que le permitieron los dioses, algunos hombres, por ejemplo los gobernantes, que inclusive pueden estar en el portal del inframundo, ¿qué características tienen este tipo de hombres? Estoy pensando, por ejemplo, los gobernantes mayas, que toman inclusive el nombre de un dios y que inclusive el día de su nacimiento tiene que ver con el día del nacimiento de algún dios y que traspasan el tiempo, digamos el ejemplo ahorita del 2012, Pacal, la venida de él, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede ubicar este tipo de personajes? Bueno, se supone que ellos tienen adiciones o fortaleza anímica o adiciones de almas que les permiten gobernar. Evidentemente algunos tienen poderes muy grandes para el manejo de lo sobrenatural. Algunos de ellos llegan a ser nahuales, o sea, estos hombres que pueden transformarse en otros seres. Habíamos señalado el caso de Tzutzumátsin. En otros casos llegan a transformarse, se dice, en coágulos de sangre, por ejemplo. En Guatemala hay uno de los reyes. En otros casos tienen facultades de decidir de enterarse por adivinación, por sueños, o jugando al juego de pelota. Pero no así que sean
que propiamente se dediquen al manejo de lo sobrenatural, no. No tengo recuerdo de ninguno. ¿Perdón? Es ahí. Buenas tardes. El año pasado muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutarte en el homenaje que te hizo la UNAM y disfrutar a todos los participantes. Gracias. Fueron unas sesiones espléndidas. Tengo entendido que se van a publicar las memorias de este homenaje. ¿Podríamos saber el estatus en el que se encuentra esta publicación? Gracias. Están preparando todavía el texto. Pero, o sea, sí guardamos la esperanza de que sí van… Eso espero yo. Y eso espera cada uno de los autores. Buenas tardes, doctor. Antes, perdón, Gisela, me perdonas tantito. Antes, una felicitación por el premio otorgado al documental sobre el penacho de Moctezuma, el día de ayer. Yo pediría incluso un aplauso. Gisela. Doctor, si los mitos hablan de la forma en que pensamos y a través de ellos se hace cultura o nos hablan de los mecanismos precisamente para hacer cultura, ¿qué papel tiene la subjetividad en los estudios que se han hecho sobre los mitos, si es que existen, y si nos puede sugerir alguna lectura al respecto? ¿La subjetividad? Sí, o la emocionalidad. ¿Perdón? Sí, la subjetividad o la emocionalidad. Bueno, tiene uno que imaginarla. Es el problema. Si uno no está en esa cultura, tiene uno que imaginar o tratar de reconstruir un poco de aquel aspecto subjetivo y emocional. ¿Es posible o no es posible? Yo creo que quedan huellas, que se muestran las cosas, aunque sean muy pequeñas, y que sí puede comprender uno algo de lo que otro puede sentir en casos que le pertenecen nada más a él. ¿Y existe algún material que se haya escrito sobre, desde esa óptica? No, que yo sepa no, y creo que sería muy, muy difícil. No se puede sentir como se sentía antes. No se puede, se tendría que vivir como se vivió antes. No es nada más pensar en mitos o pensar en dioses o pensar en religión. Es vivir una economía, una técnica, un tiempo muy particular. Los valores que fueron no podemos traerlos al presente. Podemos tomar algunos ejemplos, pero tenemos que comprender cada época forja sus propios valores. No podemos imaginarlos para tratar de hacer un modelo de interpretación. ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Aquí. Por aquí. Bueno, mi pregunta es si es importante hacer un análisis gráfico de algún códice o figura o alguna pieza, si es importante desde el punto de vista cromático, su formato o algo. Totalmente. Afortunadamente sí, cada día se profundiza más y se están viendo los códices en cuanto, no nada más en cuanto a colores, en cuanto a sustancias
de las que se extraen los colores para ver si esa extracción tiene algún simbolismo particular. Hasta ese grado se está haciendo. Y ahora, afortunadamente, los que se dedican a eso cuentan con técnicas de análisis químico que les permiten ver colores, que les permiten descubrir a través de procesos de cómputo formas que son muy, muy ilustrativas. Y ahí, bueno, ¿usted nos podría proporcionar bibliografía sobre eso? No soy especialista, pero la pudiera proporcionar, por ejemplo, Diana Magaloni en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ella es una de las que dedican a esto. Gracias. Nada de qué. No oigo. Acaba de salir el libro de Diana a la venta. Acaba de salir el libro de Diana, sí. Sí. Bueno, y tendríamos aquí también una autora, el Mario Olvido, que ha trabajado muchísimo en el material muy, muy preciso de la construcción del penacho. Todos los elementos que intervienen y que alcanzan también, evidentemente, calidad de significados. Maestro, con respecto a la pregunta que Sí. anterior que hacían sobre la cuestión si se podían entender algunos aspectos emocionales de ciertos personajes, me acuerdo en un libro de Todorov, creo que sobre la conquista de México, Sí. que me impresionó mucho esa capacidad de empatía que tuvo cuando interpretaba que tal vez el comportamiento de Moctezuma ante Cortés había sido como si hubiera existido una culpa en Moctezuma de haberse sabido usurpador de una serie de mitos que eran de otro grupo, los toltecas o otro grupo, y eso a mí me impactó, que yo veía cómo se analizaban a estos grupos como seres humanos, ¿no? Como nosotros, con sentimientos de culpa, con miedo, etcétera. Y ahí como Todorov sí, cómo se atrevió a hacer una interpretación así empática tan… Bueno, evidentemente el auxilio de Baudot, Georges Baudot, sirvió mucho a Todorov, pero es un campo sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hace uno muchas veces es proyectarse, proyectar los propios valores y a veces eso es muy, muy inconsciente. Creo que hay un buen campo de ejercicio para eso, la novela histórica. Pero yo confieso que me gusta la novela histórica, pero no cuando se refiere al mundo mesoamericano. ¿Por qué? No, porque ahí ya empiezo a descubrir error tras error. Prefiero leer de otras partes donde no entiendo muy bien la época y que me proporcionan una adecuación a lo que es mi mundo y mi momento. Doctor, ¿conocerá algún estudio que vincule o relacione la etnozoología con los mitos? ¿La qué? ¿Etnozoología? Sí, cómo no. Es uno de los campos que se trabaja ahora. No digo que esté relacionado conmigo, pero acabamos de estar presentes algunos de los que estamos aquí el miércoles pasado, en la mañana, a una plática en la que se empezaron a tratar en conjunto asuntos míticos mayas con asuntos
totalmente biológicos de la conducta, de la forma, de la etología de las abejas, de abejas especiales, no de la abeja, la melífera que nosotros conocemos, sino de la abeja de aquí, de la melipoma y de otras especies. Entonces, incluso aprendimos mucho los que no nos dedicamos a eso, al saber que hay mucha diferencia en la etología, por ejemplo, de la abeja esa y de las abejas inofensivas. Cómo guardan, cómo forman los panales, totalmente distintas de las otras. Incluso la cópula, que las abejas es externa al panal, en las melíferas, las melipomas es interna. Es muy, muy interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Son dos preguntas que están vinculadas. La primera sería, personalmente me ha interesado mucho en las culturas de Occidente. Entonces, la primera es, si usted considera que para poder tener alguna aportación tanto a ciencias sociales o científica, el estudiar el mito de los Virraritari sería una de las vías dada su relevancia actual. Estoy leyendo ahorita un texto de Guillermo de la Peña que se llama Etnias de Jalisco, sí. y en muchas partes del texto hablan de varios mitos que hasta hace unos meses para mí eran muy desconocidos, incluso con gente que trabaja en Jalisco o Michoacán. Entonces, la primera sería, si usted considera que sería una vía, dado que pues sí estamos como en el altiplano y hay mucho sobre nahuas, ¿no? Pero en cuestión de coras y virraritari sí sería una vía para estudiar un mito todavía actual con los principios que usted dijo del objetivo del mito, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es cómo se yuxtapone con esa idea de que esos mitos huicholes se han vuelto un poquito también cuentos, ¿no? Porque como los huicholes están muy vivos actualmente, pues yo los veo, por ejemplo, en la Feria del Libro, y ahorita hay un bochito que está lleno de Shakira que anda moviéndose en el mundo como parte de cultura urbana, y pues está Venado Azul, ¿no? Que es el mariachi huichol. Entonces, ¿cuál sería su postura, dentro del estudio del mito frente a los Virraritari per se que están en el Cerro del Mezquitic, etcétera, y la parte urbana de ellos actualmente? Sí. Bueno, en primer lugar, creo que si algún pueblo ha conservado los mitos y vivido los mitos y relacionado el mito con el rito en la actualidad en una forma muy, muy avanzada, son los Virraritas, precisamente. No creo que estén perdiendo esta gran capacidad de penetrar en el mito y de conservar sus mitos. Entonces, sí, para entenderlos a ellos hay que conocer lo más posible sus mitos. No están, como plantea usted, abandonados. Hay investigaciones antiguas, hay investigaciones actuales muy, muy abundantes y muy profundas. Estoy hablando únicamente de huicholes. Entre los coras, pues sí creo que hace mucha más falta el estudio. Les han dedicado más atención a los huicholes que a los coras, pero también se ha trabajado. Ahora, en cuanto al Volkswagen de Shakira y la comercialización de cuadros de Shakira y cuadros de lana, bueno, ellos están viviendo el mundo actual.
Ellos están viviendo viviendo el mundo actual y lo viven plenamente y vuelcan su arte en ese mundo. Claro, no va uno a encontrar ahí los mismos valores simbólicos de los objetos que se usan ritualmente, pero esos están usados para mostrar fuera, están usados para competir, están usados para vivir en este mundo que también les pertenece. ¿Sí? Buenas tardes, doctor, nuevamente. En el sentido que acaba de comentar la persona anterior, al parecer hay un vínculo de la cultura huichola con el altiplano central. Tengo referencia de hace algún tiempo que vienen a hacer unos rituales, los Huirrárica, a Cuicuilco, entendiéndolo como el Axis Mundi, y tienen ahí una serie de ofrendas puestas. Esto lo hacen cada año, matan a un animal ahí y hacen toda una ritualidad. No sé si esto esté vinculado también con las cuestiones míticas, pero existe esa situación de venir desde su lugar y considerar aquí el centro, el Axis Mundi. No está propiamente considerada no está considerado Cuicuilco propiamente como uno de los lugares centrales de su cosmovisión. Esto puede haber surgido de una práctica muy, muy reciente, posiblemente de la visita que hicieron indígenas de todas partes de la República, convocados por el Ejército Zapatista. Precisamente fue en la ENA y hubo ceremonias que se hicieron en Cuicuilco. Entonces, posiblemente de ahí haya quedado la costumbre. Pero ellos señalan las 4 montañas limítrofes muy, muy apartadas del centro. Ellos tienen conexiones con el altiplano, pero muy al norte. Y las tienen precisamente para ir a conseguir el peyote. Y en ese territorio es donde ellos marcan muchos de sus territorios sobrenaturales. ¿Sí? Una última pregunta. Alfredo, yo solamente quiero agradecerte, y creo que es un sentir de todo mundo, porque he platicado con gente, tu capacidad de transmitir en forma tan accesible y tan profunda toda tu sabiduría. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. grandesmaestros.unam